Bueno, buenos días a todas y todos. Estamos en una nueva clase de consulta del espacio de teóricos de lingüística y métodos de análisis lingüísticos. Bueno, hoy tuvimos algunos problemas técnicos, por eso arrancamos un poquito más tarde. La idea de este encuentro es diseñar el tercer tramo de acreditación de la materia. Ese tercer tramo es el que nos va a permitir aprobar la materia sin examen final, ¿no? Es decir, es lo que tradicionalmente se llama el examen para la promoción, ¿sí? Así que, bueno, ahora vamos a compartir pantalla. Después este material que vamos a ver ahora lo vamos a subir también al espacio de la página para que todos lo puedan compartir. Bien, ahí vamos. Compartir. Ahí estamos. A ver, ¿se ve bien ahí o necesitamos ampliarlo un poquito? ¿Ahí? Y agrandar un poquito, sí, ahí. Ahí. Bueno, este sería el lineamiento general para la elaboración de ese tercer tramo. Vamos leyendo y ustedes me van preguntando todo lo que se les ocurre a medida que avanzamos. La evaluación entonces del tercer tramo teórico práctico 2020 en verdad es el trabajo práctico final que permite acceder a la promoción sin examen de la materia lingüística y métodos de análisis lingüísticos. En verdad, ustedes el trabajo práctico 1 y el trabajo práctico 2, obligatorios, lo que le permitió a ustedes es alcanzar la cursada de la materia, ¿sí? Es decir, que esa va a ser una de las condiciones para poder dar este examen. El trabajo final consistirá en la respuesta a 4 preguntas de desarrollo que se entregarán en una de las siguientes fechas. La semana que viene, jueves 5 de noviembre, vamos a publicar en el blog las consignas. Y ustedes la van a tener que resolver en la semana siguiente y volver a entregar antes del jueves 12 de noviembre. Esa va a ser la fecha tanto de publicación de las consignas como de elaboración del trabajo. El recuperatorio, es decir, la instancia, la segunda instancia, va a ser el 26 de noviembre la publicación y el 5 de diciembre la entrega que ustedes hagan. La entrega se realizará por medio del correo de la cátedra, lenguajes y discursos, @gmail, mediante un archivo Word etiquetado, esto es muy importante, con el apellido de los miembros del equipo, es decir, pueden mantener el mismo equipo con el que venían trabajando en los trabajos prácticos. Y la devolución la enviaremos también vía correo electrónico. Los equipos estarán conformados de la misma manera que trabajaron en las clases prácticas. Quiero insistir con esto, el nombre del archivo que sea nada más con los apellidos, porque Sí. si no, para nosotros es un trabajo extra que tenemos que archivarlo y después cambiarle el nombre y todo eso es tedioso, ¿sí? Así que Sí, faciliten la tarea y pongan nada más que el nombre del archivo, los apellidos, ¿sí? De los integrantes del grupo. sí, y lo Bien. mismo, coincido absolutamente con lo que dice Claudia, porque se imaginan la cantidad de archivos que tenemos en nuestra computadora que dice trabajo final. Y claro, Claro, trabajo final de lingüística, no, no me sirve, ¿no? Y después hay claro, que entonces abrirlos bien claro el para apellido de los apellido de integrantes. los integrantes, Profe, a Claudia se la escucha muy, muy bajito, muy feo. ¿sí? Y bueno, Sí. Claudia tiene un problema con la la proveedora conexión, de internet, sí. que son estos grupos hegemónicos, monopólicos, que cobran Que mucho, todos conocemos. que todos Y que conocemos, todos conocemos. Que y que pago tú, una fortuna aparte, pago una fortuna, pero no hay caso. claro, lo que pasa, bueno,
una de las causas, creo yo, que es que Claudia vive en un lugar muy céntrico y entonces eso redunda precisamente en un mal servicio por la cantidad seguramente de demanda que tienen, ¿no? Bueno, Bien, seguimos. La entrega entonces se realiza por medio de un correo, por el medio del correo de la cátedra, que es este que tenemos acá, lenguaje y discursos, @gmail. Yo sé que algunos de los grupos estuvieron trabajando, incluso estuvieron trabajando con el Drive, pero nosotros pedimos un archivo adjunto en un correo, ¿sí? Los equipos estarán conformados de la misma manera que trabajaron en las clases prácticas y utilizarán el mismo corpus del TP1 y TP2 obligatorios. El archivo debe incluir todos los datos, esto que decíamos. Apellido, nombre, legajo. Igual nosotros les vamos a dar una plantilla, como en el caso de los prácticos, para que puedan dar cuenta de todos estos datos. Además de respetar la extensión máxima de hasta 4 carillas. Esto implica aproximadamente una carilla por respuesta. Nada, ni tan corto como un Twitter, ni tan largo como una novela tiene que ser el trabajo, ¿no? Por eso es importante respetar el tamaño y la extensión que nosotros damos. Estamos convencidos que en ese espacio se puede dar perfectamente cuenta de la lectura de los materiales, del análisis, etc. El trabajo final consistirá en revisar los siguientes contenidos programáticos, donde se privilegiará especialmente la vinculación de los diferentes temas con el corpus trabajado a lo largo de la cursada. ¿Cuál es el corpus que ustedes trabajaron? A ver. El del 10 Eh, y 11 de diciembre. La tapa de los diarios. tapas. Tapa de diario. Tapas y notas de diarios del 10 y 11 de diciembre, Bien, es decir, en asunción del la presidente. asunción del presidente. Es decir, ustedes a lo largo de todo el curso lo que estuvieron trabajando es cómo precisamente se construyó discursivamente la información sobre un hecho tan trascendente como es la asunción presidencial, ¿no? Ese fue básicamente la pregunta de investigación que se hicieron a lo largo del trabajo, ¿no? Es decir, cómo a partir de un hecho que es trascendente en la vida republicana, ¿sí? Como es la asunción de un presidente elegido popularmente, eso revela y da cuenta de posicionamientos totalmente distintos en los diferentes medios que analizamos, ¿sí? Y lo que nosotros tratamos de ver es cómo precisamente discursivamente fue dicho eso, ¿sí? Por eso decimos que trabajamos desde una lingüística de corpus, donde lo que nos interesa es lo que efectivamente dijeron los medios en un momento determinado, ¿sí? Y lo tratamos de pensar a partir de un marco teórico, analítico, metodológico, que es el que explicitamos a lo largo de nuestras clases. ¿Se entiende esto? Esa misma situación podría haber sido estudiada desde distintos aspectos de las ciencias sociales, incluso humanísticas. Nosotros privilegiamos una, como es la situación discursiva, ¿sí? Bien, en el caso de... Como enuncia, ya que escuché la clase, como enuncia Charadó, ¿no? Que nos enuncia distintos ejes y nosotros tomamos el... Estuve leyendo. Muy bien. Entonces, quiero hacer mi repaso. Quiero hacer mi repaso. Muy bien. Y después tengo alguna duda de Angenot, porque vine medio lenta, pero después... Dale, espera que primero vemos todo el examen y después vamos a las preguntas puntuales, ¿no? Sí. Entonces, acá no va a haber novedades, es todo esto que estamos viendo acá, es decir, que yo el examen lo puedo empezar a preparar desde ahora, en verdad lo fui preparando a lo largo de toda la cursada, ¿no? Es como un trabajo final, esa es la definición que tiene esta situación evaluativa de acreditación, ¿sí? De contenidos.
Entonces, el trabajo final consistirá en revisar los siguientes contenidos programáticos, donde se privilegiará especialmente la vinculación entre la teoría y ese corpus, ese conjunto de textos que sometimos al análisis a lo largo del curso. El primer eje es el que nosotros denominamos Introducción al lenguaje y los sistemas de significación. Ahí básicamente vamos a revisar la perspectiva de dos autores. Una es la que plantea Parrett y otra es la que plantea Bonin, ¿no? Y ahí lo que vamos a tratar de definir y tener bien claro qué significa la existencia de posiciones paradigmáticas en la lingüística contemporánea, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esas posiciones contemporáneas en función de cómo se delimitan esas distintas teorías del lenguaje, ¿no? ¿Qué características tienen de alguna manera las teorías que nosotros, y el mismo autor, ¿no?, que es el que nosotros utilizamos como guía, incluye dentro de la función comunicativa del lenguaje? Y ahí vamos a ver que, por ejemplo, todo lo que nosotros vemos de pragmática, todo lo que vemos de estudios del discurso, entraría dentro de esa función comunicativa del lenguaje. No sé, Clau, sí. Es decir, ¿se me escucha mejor ahora? Sí, ¿O no? yo te Sí. escucho, no sé el resto. Sí, yo también. Por ahí un poco Bueno. más bajito, pero se escucha. No sé cómo subir el volumen, bueno, porque no puedo con la pantalla, no importa. Grito que no me cuesta. Digo, en esta unidad entonces, y todas las problemáticas que tratan estos dos autores, no tienen una aplicación directa al corpus. ¿Eso queda claro? Directa me refiero a que no voy a hablar exactamente del discurso de los medios, sino de la teoría que aplico a ese discurso, ¿se entiende? Claro, Sí. esto es pura teoría, este punto es bien teórico. Bien Tiene teórico. que ver con la No es pura perspectiva. enunciación, es pura teórico. Estoy leyendo. Claro, es bien Entonces, teórico. no, porque a veces se da la confusión y quieren hablar de lo ideológico en la teoría y mezclan, digamos, lo que tienen que analizar en el corpus con esto. No hay una aplicación directa. Nosotros Bien. podemos indagar acerca de, bueno, cómo justifican ustedes el análisis que hacen desde la perspectiva de cómo la función comunicativa, cómo entran, digamos, en el paradigma de la función comunicativa del lenguaje, ¿no? Pero no directamente con el trabajo en el corpus. Bien, el otro día, bueno, después le vamos a subir, porque el otro día dio una entrevista Yarodó, ¿sí? Vieron que ahora, eso que decíamos, creo que en algunos encuentros anteriores, todos estos autores que nosotros leemos están dando videoconferencias en distintos espacios y es sumamente interesante. Y hasta recitó, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Tal cual, con ¿no? los latinoamericanos. En un portuñol raro, pero bueno. No, pero habla bien español. Habla muy bien el español, sí. No soy tan grande que hice un seminario. Claro, yo no. Vos sos menor, claro. Bueno, tampoco vamos a entrar en esos detalles. Pero sí, lo que es interesante, que me parece muy interesante como lo planteó, es que hacer análisis del discurso es una postura crítica. ¿Por qué es una Bueno, viste que yo intervine y nadie me dio bolilla. Ay, Yo no puse la una vi. pregunta. Yo dije, estoy pensando en el análisis crítico del discurso. Bueno, pero después él lo picanteó, porque dijo que en verdad... Sí, pero Laura Pardo dice, no es lo crítico del discurso eso. No es lo que... O sea, como que negó lo que decía Yarodó. Porque Yarodó dice que en realidad hay que lograr la objetividad en el análisis. Y uno nunca se presenta de manera objetiva. Tenemos una posición tomada. Queremos que los textos nos digan determinadas cosas, ¿no? Entonces,
el intento es dejar esa posición cuando analizamos y tratar de sobrellevar la sorpresa, decir, mira, lo que yo pensaba de la nación, al final me estoy dando cuenta de que no, vamos con el prejuicio. Pero lo crítico ya está, siempre hay una posición tomada, porque hay una línea dentro de los estudios del discurso que parten de ser del lado siempre de de las las actividades. minorías, de los sectores. Esta parte que son análisis crítico del discurso se llama, ¿no? Entonces, en ese sentido, Yarodó dijo eso, que siempre el análisis es crítico. Siempre es crítico. Por Y eso vos, Claudia, lo ponías como telejuicio, ¿entendí eso? Claro. Que no era real. Ok, entonces ahora sí. Pensando en esa teoría, ¿no? Pero como hay gente que la trabaja, no le gustó. Bueno. Está bien. No le gustó, y además ya empezaron a aparecer ahí, está bueno eso también, ¿no? Es decir, como comentarios. Pero sí lo que sí me parece que está bueno esto de lo crítico, ¿no? Es decir, ¿y dónde está lo crítico? En esto que venimos trabajando a lo largo de todo el curso, en tratar de develar lo no dicho, ¿no? Esa es la postura crítica. Esto que decimos de extrañar, de desnaturalizar, ¿no? El lenguaje. Entonces, bueno, eso es lo interesante de este tipo de trabajos, más allá de lo que hacemos habitualmente, que podría ser un análisis de contenido, ¿no? Por eso esa rigurosidad en buscar las unidades enunciativas, en ver qué es lo que hay por detrás, etcétera, etcétera, todo el trabajo ese que ustedes hicieron tanto en el TP1 como en el TP2, ¿sí? Y queda un poco la maña ahora, cuando uno escucha. Me encantó, está bien que en estos tiempos uno sí, hay que ver si lo hago fehacientemente. Vi también recién mi nota en el teléfono, estoy contenta, no le voy a decir así pero la verdad me costó, me salió humo de la cabeza con esta materia, pero estoy contenta. Bueno, y quería tiempo para la teoría, porque no la podía llevar tanto al día, y me alegro ahora que nos queden y que no me tenga que dedicar a la parte de prácticos, porque entonces voy a poder profundizar más esto. Pero queda el vicio, aunque ahora no haya tanto tiempo para escuchar y ver medios, y uno empieza a ver, qué sustantivo, qué sujeto, qué esto, el mercado lingüístico, a ver dónde va quedando, me parece, a todos. Es un viaje de ida, Mariana, es un viaje de ida. Sí, en el sindicato me decían lo mismo también en su tema, todo es un viaje de ida. No, pero claro, bueno, vos en este tema, ¿qué trabajas en el sindicato? Yo soy docente y nada, me afilié, y a partir de afiliarme estoy en la Secretaría de Género, pero con el periodo, no trabajo, digamos, milito de alguna manera, tal cual. Además en el territorio escuela, militás. Y sí, pero este tipo de trabajo te ayuda un montón, porque en verdad es eso, es develar. Vos fíjate en el caso, bueno, de los docentes hay toda una línea de trabajo, ¿no? De cómo los medios, por ejemplo, hablan acerca de lo que es la docencia, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí hay toda una construcción de sentidos, esta idea que, no sé, desde cosas muy generales. En la escuela, los chicos van a la escuela privada porque no hacen paro. ¿No? ¿La hemos escuchado alguna vez? Bueno, este tipo... O la idea de la docencia como sacrificio. Como vocación, esa del apostolado, ¿no? Sí. Hay mucho igual para deconstruir desde adentro, ¿no? Pero de todas maneras, como muchas cosas, se opina, están los opinólogos y las opinólogas. Eso que vos decís de adentro y de afuera tiene que ver con esta construcción de sentidos hegemónicos, ¿no? Es decir, ¿por qué la escuela, esta otra historia de que la educación privada es de mejor calidad que la pública, ¿no? Y cómo eso permea a lo largo de esas representaciones. Bueno, ¿de dónde aparece eso?
los mismos docentes, ¿no? Es decir, tanto adentro como afuera, en eso que vos decís adentro como afuera, ¿no? Sí, sí. Este tipo de teorías te permite eso, develar, sacar, porque en verdad partimos que esos sentidos son siempre construidos, ¿sí? Mm. Entonces la idea de este ejercicio es precisamente develar esa construcción, que esa construcción, mal que nos pese, cuando analizamos es lenguaje verbal, es lingüística, que tiene que ver dónde pongo las palabras, cómo las pongo, qué selecciono, etcétera, ¿sí? Sí, ya como te saludan, ¿viste? Uno ya está. Bien, bueno. ¿Qué le pasa? O sea, después ves todo el resto de lo que va diciendo. Bien. Por ahí se exagera, por ahí ya es la personalidad de uno, pero la verdad es que me parece sumamente útil, también para trabajar en docencia, para escribir un Absolutamente. No, hay WhatsApp, qué toda sé una yo. línea de comunicación, educación y discurso que profundiza todo esto que nosotros venimos haciendo, tanto en la docencia, en los estudiantes, en la institución escolar, etc. Así que bueno, vamos a volver porque si no, no llegamos nunca. Sí, Introducción, no hablo más. El Parrett-Bonin, entonces nos dan como el marco así el paraguas paradigmático desde el cual nosotros nos instalamos, ¿sí? El otro eje es el de pragmática. Ahí vemos una autora que se llama Pérez Cordón, que en verdad compila distintas teorías clásicas acerca de el carácter performativo del lenguaje, de lo que conocemos como como pragmática, ¿sí? Esto que decimos siempre, estos autores no pensaron en las tapas de Clarín, es decir, pensaron en estudiar, y ojo acá, estudiar intercambios lingüísticos, no lo que me parece que dijo o recrear una situación comunicativa, sino lo que efectivamente se dice. ¿Se entiende la diferencia entre lo efectivamente dicho y de recrear una situación enunciativa? Por eso, ojo acá con los ejemplos, ¿sí? Acá bien claro esto, qué es el carácter performativo del lenguaje, cuáles son los diferentes mecanismos inferenciales que nosotros estudiamos. Hay múltiples mecanismos inferenciales. Nosotros partimos de pensar que las lenguas verbales, una de las características esenciales es ese carácter inferencial. ¿Qué significa esto? ¿Qué dijimos a lo largo de todo el curso que significa esto de lo inferencial? ¿Qué es la inferencia? Que llegamos a conclusiones a partir de diferentes puntos, diferentes elementos en los que miramos, pero también a partir del contraste en el que diferenciamos. Sí, pero básicamente una inferencia Y saberes que tenemos previos, saberes que fuimos acumulando a lo largo de nuestra vida, digamos, que podemos inferenciar esas cuestiones. Pero pensado en la lengua, pensado en lo lingüístico, ¿no? ¿Cuándo decimos que hay un mecanismo inferencial? ¿Con qué tiene que ver? Cuando podemos interpretar lo que dice a través de las palabras de otro. Sí, más que interpretación es, digamos, es darle un sentido que no está en lo que se dice. Que no está en lo que dice, claro, a eso me refería. Que no hay dudas de eso, que no necesitamos demasiado trabajo intelectual. No tenemos que ir a buscar otros materiales de lectura para llegar a la conclusión, digamos, de que... Que obviamente siempre hay competencias compartidas, ¿no? Hay cuestiones compartidas. Si no hay cuestiones compartidas es difícil hacer una ironía, ¿no? Tengo que ser competente para que el otro entienda la cosa. Pero en esas hay muchas cuestiones de la lengua que tienen que ver solamente con la lengua, por eso hay diferencia entre mecanismos inferenciales que pueden aparecer desde lo lingüístico con gente que
sabe de política y demás, que puedo hacer guiños, decir cosas para que el otro me entienda sin decirlas, que cuestiones que se pueden decir y todo el mundo que habla español puede entenderlas. Hay distintos grados, digo, de esas inferencias, ¿no? Cuando las cosas tienen que ver con, si yo digo, no sé, Juan dejó de fumar, no necesito nada del contexto político ni del contexto de situación de la Argentina. Entiendo que antes Juan fumaba. Y eso cualquier persona que habla español lo sabe. Pero si yo digo, no sé, la plaza estaba llena de militantes, la inferencia de ahí, es decir, no había pueblo, no había gente, eran todos militantes políticos los que llenaron la plaza, la diferencia no sale solamente del conocimiento de la lengua, sino sale de un contexto. Por eso digo, las inferencias ahí tienen distintos grados, y eso es para tenerlo en cuenta. A veces me puede dar lo más interesante la que está en el enunciado, ¿no es cierto? A veces la que aparece desde otro lado. ¿Se entiende esa diferencia? Los grados que puedo encontrar Sí. de los mecanismos inferenciales, ¿sí? Pero insistimos en esto, ¿no? Que en las lenguas verbales ese mecanismo lo estoy activando en forma permanente. Claro, porque además, perdón, Ale, además de estos mecanismos, ustedes tienen actos de habla. Y por ejemplo, una afirmación puede ser un reproche, puede ser una orden, puede ser, ¿sí? Y ahí analizan como acto de habla. Este acto de habla, a pesar de que su enunciado es aseverativo, se entiende como una crítica, un reproche, no sé, una orden, ¿no? ¿Queda claro, claro? y bueno, tiene que ver con eso. Y esto, bueno, esto también lo hemos charlado acá, ¿no? Es decir, que en la mayoría de los intercambios, salvo en esto que es tan diferente a lo que hablamos habitualmente, es decir, yo no estoy explicando todo el tiempo cosas, por suerte. Sino, claro, pero en verdad la expositiva explicativa, por más que mis hijos digan que estoy dando clases todo el tiempo, pero en verdad uno en la clase trata de explicitar lo más posible. En los intercambios eso no ocurre, ¿no? Y cuanto más, esto que decía Claudia la otra vez, cuanto más relación yo tengo con el otro, es como que menos palabras le digo, hay más implícitos, ¿no? Que tiene que ver con esto no dicho. Supóngase que yo a Alejandra le diga, Alejandra, son las 12 menos 10. Y no es que le estoy informando la hora, no es una frase de decir qué hora es, no es, el enunciado no es aseverar, ¿qué es? Estoy diciendo apurate, ¿entiendes? Entonces ahí tengo el acto de habla como algo importante que, del cual puedo decir cosas. ¿Se entiende? Y ahí estás infiriendo de que a las 12 menos 10 había algo más para hacer o se corta algo. En este caso se corta el Zoom o tenés algo para hacer. No, es que vamos por la pregunta número 2 y... Es que vamos por la pregunta. Vamos a la pregunta número 2 y son un montón. Ya se me va a Perdón, empezar, ya que... Claro, estoy Bueno, diciendo vamos a acelerar. Apuro. Entonces lo que tenemos que hacer en esta pregunta es ir desarrollando, dar a entender que comprendimos estos puntos enunciados ahí. No, estas no son preguntas, ¿eh? Esto es el planteo de lo que entra. Perdón, de lo que entra. Ok. Para estudiar. Está bien. Temas. Es decir, temas. pero vos tenés razón, sí. armando, no sé, Sí, porque sí. una de las preguntas podría ser ¿en qué consiste el carácter performativo del lenguaje? Entonces, si yo ya tengo armado qué significa el carácter performativo del lenguaje, es mucho más fácil para después poderlo responder, ¿sí? Claro, o cuáles son los mecanismos diferenciales de tu corte. Tengo una duda. Sí, dale, Agustín. Y eso, por ejemplo, no sé si estoy entendiendo bien o no, eso del carácter perforativo del lenguaje o cualquier pregunta, salvo la primera que dijeron, las vamos a tener que analizar con el corpus del trabajo. O por lo menos pensar un ejemplo. ¿no? El corpus, lo que sí les vamos a pedir es que tomen, por ejemplo, 2 tapas, ¿sí?
donde aparezcan estos mecanismos. Es decir, que eso ya lo pueden ir haciendo en el mientras tanto. Pueden ir Claro. buscando cuáles son esos mecanismos. Primero, es la pregunta. ¿En qué consiste el carácter performativo del lenguaje? ¿Cuáles son los mecanismos inferenciales? ¿A qué se llama un acto de habla? ¿Qué es un acto indirecto? ¿Qué es una implicatura? ¿Qué es una presuposición? ¿Cuáles son mecanismos retóricos que son inferenciales? Por ejemplo, esto lo hemos visto, ¿no? No sé, la metáfora, la la ironía, la personificación, la la sinécdoque, metonimia. la tiene mucho. metonimia, son todos mecanismos que son absolutamente inferenciales. Lo que pasa que tenemos tan tan instalados esos sentidos que nos parece que son naturales, ¿no? Esto de la ciudad se tiñó de verde. ¿Qué sé yo? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Ujú. Pero Pero todos sabemos de qué hablar, digamos, pero más o menos no todos sé si sabemos de qué todos hablamos cuando se dice eso. no sé, ¿eh? A ver. Sí, digamos, en este caso, digamos, cuando uno dice la ciudad se tiñó de verde, claro, A ahí ver, está, ahí Beto, caí en la dale. trampa, Esa caí es en la la trampa, trampa del caí en lenguaje. la trampa. No, Estamos digamos, en la imaginaba lucha yo de en la esto, ley no, bueno, yo imaginaba justamente esto, en estos días que se está hablando de que quizá no entre la ley la ley del aborto, la legalización del aborto, digamos, lo imaginé por ese lugar, digamos, pero también estamos en Claro, pero primavera y alguien los que no árboles. sepa de estamos en política o que no esté en el primavera campo militante no va a asociar esa frase con Exactamente, caí en eso. la trampa. Llegó la No, primavera, dice. claro, también es eso, digamos, No. hoy uno Claro. sale a la calle y el árbol está todo verde, digamos, también es eso. Hay que ver dónde uno lo leyó, y ahí es donde entran los mecanismos Claro, también. claro. Y a ese te digo que era un titular de un página 12 de hace muchos años cuando hubo una estampida del dólar. Ah, mirá. Mirá, Bueno, ese es el lenguaje. Eso es lo que estamos estudiando, ¿eh? Ojo, porque nosotros, esto que decíamos, nos parece que eso se entiende. Y sí, es fácil. No es nada fácil. Es todo un mecanismo permanente que estamos haciendo cuando interpretamos, ¿sí? Que es lo que en esta materia estamos tratando de desnaturalizar. claro, Bien. hoy yo me quedé cuando Claudia decía del tema de la subjetividad y esto que decía Yarodó, digamos, de pararse en un lugar desde la objetividad. Me parece que uno ya es subjetivo desde el lugar, desde el principio, cuando elige qué leer y qué no leer. Digamos, cuando uno va a buscar el discurso que construido, ya uno ya parte de esa subjetividad. Digamos, Sí, tal vez lo que plantean estos autores es yo no leo Clarín, por ejemplo, o no voy a comprar Clarín, digamos. Claro, bueno, inclusive el lector de diarios, cuando no sabe qué pensar de un tema, vas y decís, a ver qué dice página 12. Y claro, tal cual. Entonces ya ahí hay una... La orientación la vas buscando vos en lo que te estás bien. Entonces, eso es claro, pero por eso digo, sacarse esa subjetividad es lo más difícil, ¿no? Exacto. Esperen que me confundí. Ahí vamos. Bien, seguimos porque vamos recién por 2 preguntas. Vamos a la tercera. Discurso social. Y ahí el autor que leemos es Angenot. Bueno, está el texto de la bibliografía de Angenot, que Mariana nos dijo que ya lo había leído, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, Mariana. Que tenía dudas. Que hay un video que hizo Claudia sobre Angenot. Ese no lo vi. Sí, te lo recomiendo. Con el audio nada más, con el audio. Es video, pero tiene imágenes. Es un PowerPoint con audio, pero está explicadísimo el texto ahí Bien. de Angenot, así que se lo Igual recomendamos. Es necesario leer el texto. Hay que leer el texto. Con eso no alcanza, con eso solo. No, hay que leer el texto, hay que mirar el videíto, hay que repensar en función de estas cuestiones. Entonces, la pregunta para Angenot va a ser, y bueno, ¿qué es esto del discurso social? ¿Sí? ¿Cómo define Angenot al discurso social? Y dentro de esa definición, bueno, ¿a qué llama hegemonía discursiva? ¿No? Es decir,
como la diferencia de la hegemonía cultural. Y además el autor da una serie de elementos o componentes de esa hegemonía discursiva. Habla de lengua legítima, de tópica y nociología, de fetiches, de egocentrismo, temáticas y visión del mundo, dominante del pato, sistema topológico. Todos esos elementos dan cuenta de ese componente hegemónico. Entonces, bueno, la pregunta va a estar ahí, ¿no? Es decir, bueno, primero, si yo tengo que buscar un ejemplo de, no sé, de lengua legítima o de tópica y nociología, primero tengo que saber a qué se refiere el autor cuando habla de lengua legítima y tópica y nociología, ¿sí? El autor Angenot en verdad toma a dos autores anteriores, como son Bourdieu por un lado, que eso también está el texto, ahí sí también, ¿no, Clau? Tenés Ahí está el video, sí. un videíto de Bourdieu que da cuenta de esto del mercado lingüístico, ¿sí? Bueno, y entonces ahí lo que nosotros nos tenemos que preguntar es precisamente cuál es la relevancia de estas nociones de capital lingüístico o simbólico, cómo lo podemos identificar en el medio esto del capital lingüístico, ¿sí? ¿A qué llamamos en un medio? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cuáles son esas relaciones lingüísticas de fuerza? ¿Qué significa esta relación entre un mercado económico y un mercado lingüístico? ¿Sí? ¿Qué tipo de relaciones se dan ahí? ¿Qué es la aceptabilidad dentro del discurso? Que de alguna manera lo plantea Bourdieu al hablar de todas estas cosas. No sé si querés agregar algo más de Bourdieu. No, bueno, que en realidad vos venías diciendo que después lo dejaste esto, que Angenot toma bastante de Bourdieu. Sí, toma bastante. Todo el criterio de aceptabilidad, todo eso está tomado. Legitimidad del enunciador, ¿no es cierto? Que el enunciador es el que tiene capital. Legítimo. Cómo se construye lo hegemónico, el hecho de Pero que sí. no tenga que ver mecánicamente con las clases sociales, ¿no es cierto? Sí. Que no es que haya una clase dominante que se impone, sino que eso es un juego dialéctico, ¿no? Algo que se da de dominancia y que que va cambiando, que es dinámico siempre, ¿no? Cómo tiene que ver esta ley de oferta y demandas también con la relación con los monopolios, ¿no? Que hay monopolios siempre discursivos y que Angenot lo sistematiza también con el imperio de las doxas, ¿no? Entender bien que es una doxa, cuando él habla de las tópicas, bueno, eso después, si tienen preguntas, lo vemos, ¿no? Después lo vemos, avanzamos un poquito más y vemos, pero es esta el relación, otro autor que ¿no? toma es Bakhtin. Entre Bourdieu Igual, y Angenot. Y también toma a Bakhtin. Bakhtin desde uno de los tantos textos, ¿no? Que es un clásico, que da cuenta de esta noción que siempre decimos, que es central para pensar un análisis discursivo, ¿no? Que tiene que ver con lo genérico, ¿sí? Y entonces ahí, bueno, bien claro, ¿qué es un género discursivo? Y una cosa que no tenemos que olvidar nunca, que para hablar de géneros discursivos lo tenemos que asociar siempre a prácticas sociales, es decir, que cada práctica social va a tener formas discursivas que le son propias y aceptadas y que van a ser absolutamente históricas, que van a tener un límite, etc. El autor, de alguna manera, da cuenta de esas estabilidades a partir de rasgos muy específicos de los géneros lingüísticos. Por ejemplo, el contenido, por ejemplo, el estilo, la composición, etc. También tenemos el texto de Bakhtin y también un video, ¿sí? Un audio video que hizo también Claudia ahí. El último texto, me parece, sí, es el de Discurso de la Información, Yarodó. En este caso vamos a tratar de pensar, bueno, ¿qué es esto de la información? Dentro de esa distinción genérica, nosotros esto ya lo dijimos desde la primera clase,
es como lo que hacemos de alguna manera es concentrar nuestra atención y nuestro estudio e investigación en un tipo particular de discurso como es el discurso de la información, ¿sí? En un género discursivo como es el de la información. Y entonces ahí necesariamente tenemos que tener en cuenta lo que son los discursos mediáticos, ¿sí? La idea de contrato, ¿no es cierto? La idea de contrato que presenta Yarodó es el hecho de que, ¿qué es un contrato? Es una transacción, es una negociación, ¿no es cierto? Donde hay partes. Entonces, ¿de qué manera se establecen esas partes? Yo no tengo solamente un periodista que escribe, tengo un periodista que está instalado en una empresa. Entonces, esa empresa a su vez, por un lado vende y por otro lado tiene esta cuestión compleja que se presenta en los medios, que tiene una parte que depende del circuito económico, porque el diario quiere vender, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, son quienes están encargados de transmitir un saber que tienen al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, en esa transacción se juegan un montón de cuestiones, que hay distintos enunciadores. Tenemos una empresa y tenemos también los que escriben, ¿no? Y en esos que escriben, a su vez, en esa instancia emisora, aparece que cómo un mundo por significar pasa a ser mundo significado. Y en todo esto es lo que sería la semiotización del mundo, ¿no? Lo que Yarodó llama la semiotización del mundo en ese doble proceso, ¿no es cierto? Que por un lado, la transformación de pasar un mundo por significado a un mundo significado, y la transacción, que es lo que tiene que ver con la idea de contrato. Eso lo tienen que tener presente siempre. La idea de contrato implica la asimetría. Uno tiene saber, el otro no lo tiene. Y en esa asimetría uno ya sabe con el juego, digamos, los receptores saben en el juego qué es lo que tiene que hacer el otro y lo que se espera del otro. Bueno, la complejidad de que él lo da con ciertos principios, ¿no? Esto tenerlo claro, que no hay transparencia, ¿no? Y en ese no haber transparencia depende de condiciones situacionales y de condiciones enunciativas, y cómo hay saberes de conocimiento y saberes de creencia, saber que todas estas categorías que me sirven no son incompatibles con lo que ven en Angenot, ni en Bourdieu, ni en Nod, son totalmente compatibles desde ahí. Bien. Bueno, esto de diferenciar, que de hecho lo han hecho también en los trabajos prácticos, ¿no? Entre condiciones situacionales del discurso informativo y condiciones enunciativas, ¿no? Es decir, que ahí entran en juego estos saberes de conocimiento, de creencia, los efectos de verdad. En la información lo que interesa son esos efectos de verdad, ¿no? Más allá de que la verdad en sí, que es un problema que atañe a otras filosófico, metafísico. Metafísicas o filosóficas. Así que bueno, listo, contestamos todas estas preguntas, 4, y ya probamos, y se terminó. Digamos, hay 6 grandes grupos de temas, digamos, 4 preguntas, calculo que digamos, esto que hablamos, Sí. Angenot y... Esta es la bibliografía, fíjate, Angenot, Bakhtin, Bonin. Por eso, Angenot y Bourdieu ocuparán una pregunta seguramente, no sé. Sí, más o menos están como Trato de pensarlo en preguntas, pero... Una es de introducción al lenguaje y los estudios del lenguaje. Ahí va a haber una, seguro. Una va a haber que puede estar en relación con... Siempre damos un tema y 2 preguntas y ustedes eligen una. Ajá. ¿Sí? Bien. Siempre hacemos ese mecanismo. Es decir, que en verdad puede ser que o te toque, no sé, porque en verdad no lo tenemos hecho todavía, pero eso es el examen, ¿sí? Y después, pragmática y discurso social, ¿sí? También puede ser que sea una sobre Angenot, una sobre Bourdieu. Esos van a ser los textos. Acá no va a haber sorpresas. Es decir, la pregunta es esa. ¿Qué significa la noción de género discursivo para Bakhtin? Ejemplificar a partir del corpus. Ese es el trabajo, ¿sí? Es decir, sí, que de hecho, bueno, un poco ya lo hicimos en el tramo 1, me parece. Ya lo hicieron en el tramo 1, hay textos que ya los vieron.
Es decir, la idea es que podamos retomar esta explicación teórica desde estos lugares específicos, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, duda. No, bueno, hay que sentarse a rever esto. Hay Digamos, que, sí, acá no a hay rever esto, mucho... hacer un punteo con los temas estos, hacer un punteo con los textos y bueno, y por ahí. Mariana, vos que decías que tenías dudas. Estoy buscando porque como que lo leí, me abrumé, pero a ver si estaba buscando donde le había puesto un signo. Estaba vinculado con la pregunta, un poco entender un poquito mejor la doxa. ¿Para qué nos sirve pensar la doxa respecto a Angenot? Sí. Está bien. Y cuando habla de, a ver, a pesar de decir esto, es necesario reiterar que eso funciona porque no tiene necesidad de ser homogéneo ni totalitario. El sistema da cabida a todo tipo de fuerzas centrífugas. Bueno, un poco esta idea que venía de la... sí, no sé, si por ahí con lo de la doxa ya creo que lo aclaro. No sé si esto me lo podés saber. Él habla de un sistema topológico, ¿no es cierto? ¿Y qué es? ¿Cómo define el topos? ¿Qué es? Los topoi, que sería el plural del griego, en realidad el singular es topos, es el lugar, para Aristóteles lo planteaba como el lugar común. El lugar común es lo trillado, ¿no? Okay. El derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? No sé, la madre es intocable, ¿no? Todas esas frases, ¿no? Con la vieja nadie se mete, ¿no? Todas esas frases hechas, para esto, para hablar de los topoi, son excelentes los refranes, ¿no? Cómo se condensa ahí argumentaciones acerca de determinadas cosas. Esas argumentaciones tienen otras frases que pueden acompañarlas, ¿no? Que vos podés pensar. Por ejemplo, si alguien te diga, yo defiendo la vida. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es genial en eso, ¿no? Vos inmediatamente, en la situación que nosotros vivimos, de lo que estamos hablando, de lo que está, digamos, en auge desde lo político, ya sabés que esa persona, ¿qué pasa? Está en contra, digamos, del aborto. De la legalización. De la legalización del aborto, sí. A partir de ahí, ¿qué otras preargumentaciones hay? ¿Cuándo es el momento de concepción? ¿No es cierto? El aborto es un asesinato. Entonces, todo eso compone una doxa y probablemente tenga que ver con un pensamiento cristiano que va a defender determinadas cuestiones de la estructura social, y a eso le vas ligando enunciados que lo podés hacer desde cualquier lugar, que alguien te diga, no sé, escuela era la de antes, listo, chao, ¿no? A partir de alguien que te dice, la escuela era la de antes, es conservador, va ligada a la idea de la enseñanza se aprende con rigor, ¿no es cierto? Porque ¿qué tenemos de todo? Si vos haces todo el camino de la educación antigua, digamos, la maestra se la respetaba, esta idea de orden, de deber, de cumplimiento, de disciplina, listo, te arma una doxa. Entonces, la doxa hegemónica de muchas cuestiones es, a mí no me regalaron nada, yo todo me lo hice trabajando. Por ejemplo, ¿qué otros enunciados vas ligando a eso? ¿Cómo se forman un sistema topológico, por eso un sistema de ideas, de argumentos, que según Angenot es lo que cae de maduro, lo que no necesita explicación, pero que no necesariamente sea lógico, ¿no? La idea, es decir, se defiende o se dice como si fuera lo natural, cuando no es natural, ¿no? Okay. Los chicos no leen, y los grandes tampoco, podemos decir. Bueno, pero los chicos no leen, ¿no? Como hay una obligación. Entonces, ¿qué hay detrás de esa frase? Los chicos no leen.
los chicos no estudian, no cumplen con el deber que tienen que cumplir en la escuela, no respetan lo que tienen que hacer. No son obedientes como éramos nosotros. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que las maestras de hoy, ¿no? Y ahí detrás de las maestras de hoy, como cada frase de la vida cotidiana, vos podés armar toda una ideología a partir de un sistema topológico. Y eso arma doxa. Doxa no quiere decir que doxa quiere decir desde lo platónico la opinión común, ¿no? La opinión para Platón era totalmente desdeñable porque era el saber del mundo sensible y era el sentido común. Claro, eso estaba pensando, sí. Pero sería lo que se dice. Pero claro. Acá no lo tenemos que interpretar solamente así, porque doxa, también hay doxa de los profesores. ¿Cuál es la doxa? Hay lugares comunes de los profesores. A ver, decirlo con alto, así nos reímos todos, ¿no? Por ejemplo, desde cuestiones que están, acá puede ser como unos modismos que se utilizan, pero que entra en el mundo de las letras. Hay doxas, ¿no? Si vos perteneces al mundo académico y vas a la Facultad de Humanidades y estudias letras, no digas que te gusta Cortázar porque te van a mirar mal. ¿Entendés? Porque Cortázar no va, ¿no? O en determinados mundos académicos hay una doxa respecto de qué se dice de cada autor. ¿Qué podés decir de Borges? ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir? ¿Qué entra y cómo lo tenés que decir? Entonces, no es que solamente hay una doxa del sentido común y la opinión de la casa, sino que hay doxas. Viste que Angenot habla de distintos grados de doxa. Pero arman un sistema que pueden resultar hegemónicos y que de hecho estamos llenos en los medios de comunicación que se trabaja con una doxa determinada, con un sistema de lugares comunes, ¿no? Que aparecen. Okay. No sé, pienso en función de algo que nos está ocurriendo, como que, bueno, en el caso de Grabois se está haciendo una toma de tierras. Eso, decir, la toma, ¿no? La toma de tierras, similar a la de Guernica, ¿no? Bueno, ahí hay todo un... Sí, la palabra de usurpador, digamos, cuando están hablando de Dolores como una usurpadora y está dentro de su casa. Claro, también hay una construcción ligada. Bueno, ahí está. ¿Es una toma de tierras o es un problema de... Claro. No, pero además el herencia familiar, de una disputa familiar. De lo patriarcal también, de campo. ¿no? Es toda una cuestión. Y además, cómo esto se liga también a llamar comunismo al gobierno, porque va ligado, ¿no? El soviético. Es un delirio, pero se instala. Digamos, un delirio instalado a partir de lo discursivo, ¿no? De relación de un sistema tópico que son argumentos que no tienen sentido. Este gobierno no defiende la propiedad privada. Claro, ya lo habíamos visto con Vicentín. Cuando se hablaba de la expropiación de Vicentín, ya lo habíamos visto que vienen por tu departamento de Caballito. Claro, es eso. Acá cerca de mi casa. Ayer en Facebook leí una que decía, y de golpe te levantás y encontrás una carpa en tu jardín. Casa tomada. Pobre, avísenme. Gente preparada, gente universitaria, gente que... No tiene lógica, pero es así. Digamos, bueno, hay una cuestión muy loca con esto de... Bueno, no, loca no es. No es para nada. Es perversa. Perversa y clasista. Claro. ¿Cierto? Y premeditada. Pero, hay una acá, una carnicería que se llama Alberto, ¿no? Ahí en Diagonal. Entonces, la conozco. Diagonal 80, ¿o no? Claro, Diagonal 80. Vienen por todo. Abajo de la foto de la carnicería, vienen por todo, claro, es eso, ¿no? Es decir, se ve que el señor se habrá enojado con alguno y le mandaron el meme ese en las redes. Vienen por todo, claro. Vienen por todo, carnicería Alberto, se quedan con tu carnicería, qué sé yo. Nada, pero bueno, a eso, ¿no? Eso es la doxa.
complicado, ¿no? Porque en verdad en esta producción de sentido, no sé, ayer por ejemplo, o esta semana vieron que salió una nota así muy de Infobae sobre la ley de salud mental, ¿no? Es decir, donde comparaba que en verdad dudaba acerca de la ley de salud mental en detrimento de la psiquiatría, etc. Y nada, y mis compañeros, nosotros damos también la materia esta en psicología, ¿no? Dudaban de, bueno, es la primera vez que mienten. No, no es que es la primera vez que mienten, ¿verdad? Los medios mienten en forma permanente. Y además, es esto, instalan sentidos en forma permanente. Tiene que ver con esta cuestión de la especificidad genérica, ¿sí? Así que bueno, creo que nada más. No sé si tienen algo más para pensar. Y después, ¿en qué manera el análisis ahí en mercado lingüístico, perdón, porque ustedes ya hablaron de esto, pero yo como lo leí ayer, entre campo y aparato, ¿de qué manera está incluido el campo? Si para aclarar un poco más, el campo es más acotado, digamos. La idea de campo de Bourdieu, Angenot es justamente en el punto en lo que se diferencia. A ver. Porque Bourdieu se detiene en decir hay un campo literario, hay un campo periodístico, hay un campo, ¿no? Para Angenot hay una totalidad discursiva. Y lo que tiene que ver con la literatura tiene que ver con el periodismo, digamos que no está ligado. Y el cartelito que vos dejás en la heladera también está en relación con los otros discursos. Claro, sí. ¿No? Entonces, después lo de aparato nosotros mucho no le damos relevancia, ¿no? Pero bueno, como tomás los medios, como la institución. A ver, ahí Mayra pregunta, profesora, resumiendo, el trabajo final se basa exclusivamente en la bibliografía teórica, los ejemplos tienen que estar vinculados con el corpus o con otros ejemplos vinculados también. Claro, en verdad la bibliografía teórica es esa que aparece en el documento, que fue la que establecimos desde un principio, y la idea es que puedan pensar ejemplos en el corpus que ya trabajaron, ¿sí? Puede ser ese mismo, pueden tomar dos, es decir, el corpus lo establecen ustedes en función de ese corpus que ya está trabajado, ¿sí? Incluso en el blog, no sé si ustedes estuvieron viendo, esta semana que pasó publicamos un trabajo que hicimos en el COMEDI, que es el centro de investigación donde trabajamos, junto con otros centros de la facultad, donde analizamos tapas también, es decir, que eso lo pueden tomar como insumo, está muy detallado ese informe, es decir, que no lo pongo como bibliografía obligatoria, no lo ponemos, pero sí es un material interesante que pueden consultar, porque hay no solamente... Para ver ese análisis que hicimos de las dos tapas comparativamente, vieron que empezamos a tomar desde los autores. Bueno, está tomado del estudio que hicimos para el COMEDI. Y todo el estudio está publicado ahí en el blog, así que lo pueden bajar, lo pueden leer, tienen materiales. Bueno, bárbaro. No Mayra. es ese que dice medios y política, ¿no? Es ese, sí? Es ese. Sí, lo empecé a mirar, sí. Dice que es esto mismo. Hay una parte donde está todo el análisis discursivo. Por ahí la parte introductoria no es lo que más le sirve, sino la parte del análisis discursivo. Bien, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, algo que no quedó del todo claro. Igual el próximo, no me acuerdo cuándo es, me parece que es el jueves que viene la próxima clase, que sería ya la de en función del trabajo. Bueno. No, por ahora no. No, ahora lo que... El jueves que viene se publicaría el trabajo y el tenemos clase además, profe. Y nos encontramos claro, por dudas que tengan, consultas, etcétera. Bueno, ya con el examen en la mano ya... Sí, pero el examen no va a distar de esto que yo te digo, ¿eh? Las preguntas son esas. Es decir, hoy lo que dimos fueron los contenidos, pero los contenidos, las preguntas están armadas en función de esos contenidos.
una de las preguntas es esta: ¿en qué consiste el carácter performativo del lenguaje? ¿Cuáles son los distintos paradigmas en relación a la función representativa del lenguaje? ¿O cuáles son los paradigmas teniendo en cuenta la función comunicativa del lenguaje? Y así podemos seguir armando las preguntas. El trabajo que pueden hacer ahora es buscar ejemplos, digamos, de cómo llevar esa teoría. Sí, incluso si quieren para el próximo jueves traerlos y los charlamos tener acá. claro los conceptos, digamos, que aparecen ahí, ¿no? Ver si entendieron esos conceptos como para ejemplificarlos con el corpus. Y una última intervención por mi parte, ¿no? Es decir, esto que estamos haciendo es la manera en que trabaja el analista, ¿no? Es decir, tiene a disposición todos los materiales teóricos y sobre su texto trata de hacer ese análisis. Así que lo que sí es muy importante, insisto en este punto, es tener claras las categorías, porque yo no puedo buscar mecanismos inferenciales si no sé qué son los mecanismos inferenciales. Sí. No puedo buscar un acto de habla si no sé qué es el acto de habla. Por eso es muy importante tener en cuenta esos elementos. Y después sí los voy a... Y además va a haber elementos que son más... esto mismo que hicieron en los trabajos prácticos, algunos que sobresalen, que son más evidentes, que forman parte de la estrategia de ese enunciador, ¿sí? Y sobre todo en un discurso tan particular como es el discurso de los medios, y el discurso, y esto que están analizando, las tapas, ¿no? Porque las tapas, esto lo dijimos tantas veces, tienen un valor simbólico, cultural, de producción de sentido muy importante, ¿sí? Así que bueno, nada. Por esa hojita, perdón, esa hojita que mostrabas recién, ¿tenemos que volver a ver el video porque o está en el programa? No, ahora le digo a Fer que lo suba. Vieron que Fer es una genia que mantiene entre Fer y Susana también ahora está haciendo... La informática. Eso lo van a subir a la web de cátedra. Sí, vamos a subir el video ni bien se compagine todo y este documento, ¿sí? ¿Listo? Bueno, sí, gracias. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes por la escucha atenta. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias, chao, chau, chau. Adiós, gracias.